después de haberlo sacado de todo acto, afiche, flyer, pancarta, quisieron borrar la imagen de Chávez para intentar ponerla de Maduro y aparentemente como no les funcionó, ahora recurren de nuevo a poner este proceso electoral en la fecha, una fecha que se asocia a lo que quieren rescatar como una leyenda, que ni el mismo chavismo ya ha manifestado de manera pública en las redes sociales respetaría. Más bien algunos dicen que el chavismo aprovecharía esa fecha para vengar la traición que Maduro cometió contra la misma figura de Chávez, y justo uno de los motivos es este, que intentaron borrarlo del recuerdo de esa masa que en algún momento lo llevó al poder. Voy a analizar todo lo que implica el haber colocado esta fecha. Hay muchísimas preguntas que vamos a ir tratando de responder junto a Juan Pablo Guanipa. No te veo con muy buena luz, pero por lo menos sé que estás ahí, así que te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Carla, ¿Me escuchas? no me ves con buena luz porque se fue la luz. No tengo electricidad. No me des más, pero vas a poder estar en toda la conversación, ¿crees tú? Bueno, claro, aquí estoy, Perfecto. Estoy. Buenísimo. Mira, entonces vamos a empezar por tu primera impresión con respecto a esta convocatoria. Y voy a utilizar un ejemplo de tu partido, que es Enrique Capriles. Porque él coloca un tuit en el que dice: no debemos abandonar el voto, hay que ahora demostrar unidad y desprendimiento, no nos podemos quedar sin una opción, cualquier interés personal debe ser renunciar al interés nación. Prácticamente le deja todo el peso a María Corina Machado, como si no estuviera el peso en la arbitrariedad de haber escogido esta fecha, ¿no? Entonces, prácticamente dice que si no se cede a la oportunidad de tener a cualquiera en esta elección, pues se le regalan 6 años a Maduro. No se le regalan 6 años a Maduro, más bien, si no se defiende la voluntad de la gente de haber elegido una candidata en las primarias. Mira, yo respeto la posición de cada uno de los dirigentes políticos, no solo de mi partido, sino de toda la alternativa democrática, especialmente de quienes considero que están ganados a que haya un cambio político en el país, y creo que Enrique es uno de ellos. Sin embargo, mi posición es que nosotros tenemos que centrarnos en la defensa de los derechos de los venezolanos, que nosotros estamos viendo un hecho que era totalmente predecible. O sea, nosotros sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos con qué venía el señor Amoroso, sabíamos en qué actitud. Es una actitud tan deplorable que hasta dicen que van a colocarlo el día 28 de julio para conmemorar el aniversario de nacimiento de Hugo Chávez. O sea, todo eso lo hacen no por el simbolismo, lo hacen tratando de generar en la gente la sensación de frustrachera, que la gente diga: estoy molesto, estoy frustrado, esto me enerva y no van a contar con mi voto, no voy a ir a esa farsa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un momento para la reflexión. Tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para reflexionar, tenemos tiempo para reunirnos y tenemos tiempo para amalgamarnos alrededor del liderazgo de María Corina Machado, para que ella sea la que lleve adelante el proceso de discusión con los sectores políticos, con la sociedad civil, cualquier situación que se vaya presentando en el transcurso de estos días. Fíjate que mañana ella debe estar en Mérida, hoy está en Barinas, y yo, en medio de la circunstancia familiar que conoces, mañana a las 5 de la mañana salgo a Timotes para acompañarla en la gira de Mérida, estar un rato en sus actividades y regresarme a la casa para atender la situación familiar. ¿Por qué? Porque creo que es un momento de solidaridad, es un momento de asumir que la lucha que estamos librando es por la liberación de un país, y lo que ellos buscan es que nosotros bajemos inmediatamente del bus a María Corina para, ya inhabilitada, el que venga lo inhabilitan y el siguiente lo inhabilitan y el siguiente lo inhabilitan, porque si ya inhabilitaron a la grande, ¿cómo no inhabilitan al que venga? Pues hasta que quede el que ellos quieren que sea él o la candidata a esa elección presidencial. Así que yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad. En este momento esa palabra para mí se reivindica, que es la palabra resistencia. Tenemos la responsabilidad de resistir, y para todo
tenemos la obligación de escuchar la opinión de María Corina Machado, que tiene la legitimidad de haber sido elegida el 22 de octubre por la gran mayoría de los venezolanos. Eso hay que respetarlo. Voy a estar pendiente porque esa opinión, ella de hecho, cuando esto pasó, estaba camino a Mérida y sabemos lo difícil que es tener señal en carretera, así que vamos a ver en qué momento se pronuncia, eso debe pasar pronto. Pero, ¿qué te parece si analizamos los escenarios? Porque el régimen podría querer un 2018, repetir ese escenario del 2018, es decir, que la oposición decida no participar y quizás la respuesta de la comunidad internacional no necesariamente sería la misma, porque no es la misma comunidad internacional que salta en una representación de 60 países a apoyar el hecho de que es una elección fraudulenta, ilegítima. La comunidad internacional está en un tema de intereses por encima de esa búsqueda de ayudarnos, asistirnos a ayudar a encontrar la libertad, que es muy distinto al escenario del 2018. Pero también hay otra diferencia. Hay una candidata elegida en primaria, cosa que no pasaba en ese momento, y además hay un entusiasmo popular mucho más evidente en el interior del país que tampoco existía en el 2018 porque había una especie de decepción, de apatía. Recuerda que no teníamos ahí como rumbo, no había un liderazgo definido. Sí. Ahora las cosas son distintas desde muchos puntos de vista. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo ves esa posibilidad de un escenario 2018? Mira, yo creo que el escenario 2018 en este momento, en esta particularidad, no es el escenario adecuado. En el 2018 hubo algunas realidades que nos llevaron a una decisión que fue fundamentalmente para deslegitimar internacionalmente a Nicolás Maduro y todo lo que él representaba. Ya eso pasó y eso tuvo su efecto. Yo siempre quiero reivindicar las cosas que hacemos, porque es que a veces uno escucha a mucha gente con una actitud tan pesimista y lo único que dice es que nos hemos equivocado mucho. No, es que hemos tenido de frente a un régimen dictatorial que no respeta ningún muro de contención, que no respeta ninguna norma, que no respeta la Constitución y que es totalmente arbitrario. Entonces, no, es que ellos son muy estrategas. No, hermano, que no vas a ser estratega cuando no tienes ninguna norma que cumplir. O sea, estratega eres cuando en el ajedrez, cumpliendo las reglas de juego, le das mate al rey. Pero ¿cómo vas a ser estratega si te puedes saltar cualquier norma y el caballo puede ir de frente, derechito, y el alfil puede ir como la torre? O sea, así no hay ningún tipo de posibilidad de que llegues adelante con una estrategia que realmente te reivindique. Y yo no veo a Maduro reivindicado en lo estratégico, lo que es un gorila que lo que hace es romper con todas las reglas para mantenerse en el poder. Además, con la desfachatez de asumir la democracia. Ahora dice que él es el representante de la democracia. Pero déjame aprovechar que mencionas a Maduro, porque sería bueno analizar por qué ellos adelantan esta elección, por qué la adelantan para julio, ¿por qué a ti te parece, además de poner a la oposición a la carrera, de tener solo 2 semanas para tomar esa decisión, de ir todos con María Corina, o si no, realmente mostrarte ante el pueblo venezolano como una oposición atomizada que solo piensa en sus propios intereses y que está buscando ser ese supuesto sustituto, ¿no? No actuar de acuerdo al voto popular o a la elección de la primaria. Pero ¿por qué Maduro la adelanta? ¿Para ponernos en esta corredera o porque realmente hay una desesperación por un desapego absoluto de la gente con él y del propio chavismo, del propio movimiento interno del régimen? Yo diría que de todo un poco. Maduro es el ser más repudiado en la Venezuela de hoy, seguido muy de cerca por Diosdado Cabello. Esa es la realidad. Y basta con que tú hagas cualquier encuesta o le preguntes a la gente directamente y así va a suceder. Él sabe que es repudiado por la población. Él sabe que en una elección con las mínimas condiciones no tiene posibilidad alguna de ganar esa elección. Y quiere tener para sí un manto de democracia para decirle al mundo: aquí estoy yo el demócrata, aquí estoy legitimado por unas elecciones, etcétera, etcétera. Ahora, sabiendo que no tiene cómo hacerlo, que no tiene cómo ganar, entonces va rompiendo con la legitimidad. Y al romper con la legitimidad, va rompiendo con el reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué está haciendo Maduro? Escogiendo el arrebato para quedarse en el poder sin contar con apoyo popular a través de un Consejo Nacional Electoral que le rinde pleitesía y a través de una elección que adelantan para el mes de julio
con el objetivo también de desarticular a la oposición, que la gente se desespere. Yo noto en mucha gente, más en dirigentes que en la gente abajo, noto mucha gente como desesperada, algunos legítimamente, que a mí me llaman y me dicen, Concha, pero tenemos que hacer algo, es urgente que tenemos, espérate hermano, vamos a pensar con cabeza fría, vamos a reflexionar muy bien, vamos a continuar con el esfuerzo que se está haciendo. Ahí está María Corina recorriendo Barinas, recorriendo Mérida y después yendo a Portuguesa. Y la semana pasada estuvo en el Oriente y viene al Zulia y a Falcón el 20 y 21 de marzo y seguirá recorriendo el país. Entonces, bueno, vamos a acompañar este esfuerzo. ¿Qué harías tú el 21 de marzo? Bueno, lo importante en este momento es tener claro que hay una conducción y que esa conducción tiene la responsabilidad. El 25 de marzo, perdón. El 25 de marzo. El 25 tiene la responsabilidad. ¿Qué haría Juan Pablo Guanipa el 25 de marzo? Bueno, lo primero que yo haría es llamar a lo que se puede denominar el Estado Mayor de la oposición y conversar acerca de los distintos escenarios para ver de qué manera de aquí a esa fecha podemos intensificar la presión y podemos mantenernos completamente unidos. Porque el hecho de que alguien, por ejemplo, diga, bueno, ya no es María Corina, hay que pensar en otro candidato, yo creo que eso tiene que pasar por la necesidad de que se entienda que el liderazgo de este proceso está en manos de María Corina y que nosotros tenemos que llegar al momento electoral con ella como líder del proceso. Y ese esfuerzo, o sea, yo creo que todo eso tiene que ver con el entendimiento, con la comprensión de toda la unidad alrededor de eso. Porque cualquier falla en ese sentido puede llevarnos a una separación absolutamente innecesaria. Bueno, pero ¿cómo vas a hacer tú? Y bueno, perdona que te vuelva a sacar ese ejemplo, pero ¿cómo vas a hacer tú con un Capriles que dice que hay que emularlo de Barinas? Bueno, ¿Qué ganó Venezuela con Barinas? Con ese gobernador ahí que ahora más bien pide que saquen a María Corina. Que van como sea, con María Corina o sin María Corina. Pero además, que él decía, en Barinas siempre el pueblo tuvo una opción. No. En Barinas la gente se quedó con la opción que decidió el régimen, porque ese señor nunca fue opositor. Sí, yo creo que él cometió un error al hacer la afirmación que hizo y creo que tan es así que la información que yo tengo es que fue pasado al Tribunal Disciplinario de Acción Democrática. Es la información que yo tengo, que no la puedo corroborar, porque él emitió una opinión sobre un tema nacional al cual no estaba autorizado pues a emitir esa opinión. Pero creo viste que Acción Democrática judicializada ya va a presentar un candidato. Ah, bueno, pero esa es la judicializada. Ese es el señor al que llaman el Burro Martínez. Ajá. Ese va de candidato. Y así intentarán tener otros candidatos. Y ese es el sector que ya dejó de ser opositor. Ese es un sector al que le conviene que Nicolás Maduro se mantenga ejerciendo la presidencia de la República. Es para que la gente no se nos confunda, porque pueden pensar entonces que ahora es que son dos Acción Democrática. Sí. Es muy difícil, así como el Consejo Nacional Electoral jamás tuvo a dos rectores de oposición. ¿O a ti te parece que después de haber validado ese referendo de Maduro del 3 de diciembre y prácticamente haber oficializado que hubo supuestamente 10 millones de votos y ahora aprobar que la fecha fuera el 28, se puede decir que Delfino y Aimeno Gal son opositores? Para mí no lo son desde el principio, y lo digo con toda tranquilidad de conciencia. Para mí no lo son desde el principio, y este tipo de cosas en las que se toman decisiones como la que se tomó hoy, con el aval, entre comillas, de esa gente que supuestamente fue colocada como representantes de la oposición, eso los deslegitima completamente. Ellos están totalmente entregados al régimen de Maduro y están entregados al presidente del Consejo Nacional Electoral, y las decisiones que toman cuando las anuncian por unanimidad quieren darles el viso de que han sido discutidas con toda la oposición, y evidentemente eso es falso. Como es falso el que Maduro llama el Acuerdo de Caracas, que todos sabemos que ese acuerdo que va para la historia, no, eso va para el basurero de la historia. Ese acuerdo que firmaron va para el basurero porque es el acuerdo de la farsa. Es el acuerdo en el que supuestos partidos políticos judicializados se unen a Maduro para establecer un cronograma, unas propuestas electorales, sabiendo todos que ellos no representan absolutamente nada en la oposición venezolana. O sea, hay tanto desparpajo en Maduro y en sus cómplices que han hecho todo un invento de una oposición para tratar de ganar legitimidad. Pero es tan burdo eso
que eso no se los cree nadie, ni dentro ni fuera del país. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos la voz de María Corina Machado como la voz de la alternativa democrática. Y algo que tenemos que cuidar es su propia situación de libertad personal. Yo creo que en este momento entra en riesgo la libertad personal de María Corina Machado. Se lo he dicho en privado y hago esta alerta en público en este momento, porque creo que una de las cosas que puede hacer el régimen es tratar de privarla ilegítimamente de libertad, porque eso hará que haya una especie de sálvese quien pueda en la alternativa democrática y que esa voz que puede representar la legitimidad de toda la oposición se diluya y que lamentablemente no tengamos el objetivo de tener un solo candidato, que es María Corina Machado, para enfrentar a Nicolás Maduro el día 28 de julio de este año 2024. Así que hago esa alerta porque creo que es algo que puede suceder y para lo cual tenemos que estar preparados y que se lo he dicho en privado a la propia María Corina Machado. Quiero decir dos cosas. La primera, ven con esta poca nitidez y además en una imagen muy oscura a Juan Pablo Guanipa porque se fue la luz en su casa. Entonces, básicamente, allí ya está oscureciendo. Allí deben ser las 7 de la noche, ¿no? En Caracas. 6:55 y en efecto está oscureciendo. Por eso es que lo ven así y lamentablemente no hay luz, pero él está ahí, pues. Está ahí, está haciendo el esfuerzo y yo lo agradezco y lo valoro muchísimo. Aquí hay una jugada del régimen porque ellos quieren jugar a esto de la imposibilidad irreversible de que María Corina participe. Así lo lanzó un encuestador que ya quiso como guiar al país en los escenarios, ¿no? Y otro escenario que él pone es, bueno, ahora va a salir la plataforma unitaria como un sustituto. ¿Qué piensas? ¿Eso va a ser la plataforma unitaria? Mira, yo creo que hay un grupo de encuestadores y analistas, algunos también dirigentes políticos, que creo que tienen que pensar un poquito más en el país, que no piensen solo en la factura, piensen en el país, piensen que lo que estamos viviendo es absolutamente grave, piensen que el hecho de que Maduro permanezca en el poder es algo grave para el país y para ellos. Es que veo, Carla, sectores del país, por ejemplo, sectores empresariales, que están totalmente entregados, comenzando por Fedecámaras. Fedecámaras se entregó y el entregarse le hace un profundo daño al país y le hace un profundo daño a ellos como empresarios. Porque hay un grupo de personas donde hay sectores de la sociedad civil, estos analistas, estos empresarios y también sectores de la sociedad política, dirigentes políticos, que llegaron a la conclusión personal de que no es posible sacar a Nicolás Maduro y que tenemos que ver cómo convivimos con él para tratar de subsanar distintos problemas que se van presentando en el día a día. Yo no quiero pelear más. Dicen, yo estoy cansado, dicen, yo estoy resignado. Vamos a ver cómo hacemos para encontrarnos entonces y lograr resolver los problemas del país a pesar de que Maduro esté allí. Y eso no es posible. Y se los quiero decir a ellos y se lo quiero decir al país. No es posible que nosotros podamos resolver absolutamente ningún problema de Venezuela, ni el más sencillo, mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República. Y la oportunidad que tenemos este 28 de julio, porque asumamos el 28 de julio como una realidad, la oportunidad que tenemos de sacar a Nicolás Maduro sigue siendo una realidad, y esa realidad y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Los pueblos, cuando se presentan ante situaciones como esta, cuando tienen una oportunidad como la que tenemos el 28 de julio, pueden cometer errores. Los dirigentes podemos cometer errores. Bueno, tenemos que hacer todo lo posible por no cometer esos errores y por lograr que el 28 sí sea esa posibilidad de cambio político. Pero no podemos, déjame terminar esto un segundito, no podemos llegar al 28 resignados, no podemos llegar al 28 entregados, no podemos llegar al 28 ninguneados, nalgueados. Nosotros tenemos que llegar al 28 con dignidad, tenemos que llegar al 28 con una actitud que tiene que ser totalmente distinta a la actitud de la entrega o de la sumisión. Y por eso la palabra para mí es resistencia en este momento. Nosotros tenemos que reunirnos. Y yo te digo, voy a Mérida mañana. Aspiro poder conversar un rato con María Corina. Y bueno, decirle que aquí estamos para acompañarla.
A ella le corresponde la dirección, la conducción, no solamente de su candidatura, sino de la oposición venezolana en este momento. Es la voz legítima de la oposición venezolana. Y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarla y ayudarla en el ejercicio de la toma de decisiones. Ok, pero fíjate una cosa, por cierto, para quienes escriben, se escribe obscuro u oscuro, se escribe de las dos maneras, el RAE lo prueba de las dos, pero bueno, me gusta hacer esas aclaratorias. Pero hay algo muy importante, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las garantías mínimas para hacer esa elección el 28? Es decir, tú propones ir a esa fecha, ir siempre y cuando se vaya con María Corina, pero ¿dónde están las condiciones mínimas? ¿Dónde está la observación internacional? ¿Dónde está la actualización del registro electoral permanente? ¿Dónde está la posibilidad de que los venezolanos en el exterior participemos en esa elección? ¿Dónde quedan todos esos derechos? Todos son derechos que intentarán conculcar y que tenemos que pelearlos. Ellos están hablando de un mes para la inscripción de la gente en el registro electoral, en un proceso que supuestamente es un proceso especial en el que van a abrir centros de inscripción en distintas partes de Venezuela, pero ya se han negado a la inscripción afuera con el argumento según el cual no se ha podido porque la embajada, porque el consulado, porque no se les ha permitido, pero evidentemente que ellos están haciendo todo lo posible para que no haya ninguna inscripción. Si por ello fuera, que no se inscriba nadie más en el registro electoral. Pero bueno, eso son cosas que tenemos que ir sorteando, como tenemos que sortear la observación internacional. ¿Por qué están ellos llamando supuestamente a la ONU? Porque saben que la observación internacional reconocida a nivel mundial es la de la Unión Europea, es la que tiene más quilates en cuanto a la rigurosidad para hacer la observación. Entonces, claro, están en una tónica de tratar de que no venga la Unión Europea y que venga un grupo de la ONU a hacer visita turística. Pues. Eso es lo que ellos aspiran. Ajá. Y por eso todo eso tenemos que combatirlo dentro y fuera del país. Y la gente fuera del país tiene que saber qué es lo que estamos viviendo. Yo aspiro a que lleguemos al 28 de julio con la candidatura de María Corina Machado y con la posibilidad de lograr el cambio político en Venezuela. Esa es mi aspiración. Tenemos que hacer todo lo posible para que sea así. Okay. Vamos a ver cómo nos va yendo. Otra apreciación que me gustaría que aclararas. Aquí este encuestador dice que no se podría, él plantea esto, no, es que no podemos dejar, evalúen esto, no podemos dejar a los partidos clásicos, como los llama él, a merced de María Corina, ¿no? Como que María Corina se les va a convertir en la líder que va no solo a decidir que ella es la abanderada hasta el final, sino que después va a intentar decir cómo vamos a participar en las regionales y en las locales, ¿no? Pero el problema está aquí. Los partidos estarían a merced de María Corina reconociendo su liderazgo o a merced del pueblo que fue el que la eligió el 20 de octubre. Es que yo creo que esas personas que emiten ese tipo de consideraciones están pensando, a mi modo de ver, equivocadamente. Mira, yo estoy tan tranquilo de conciencia con asumir lo que decidió el pueblo el 22 de octubre, porque es que si hubiera sido la llave esta, que no la ves porque no tengo luz, la que hubiera ganado la primaria, yo voy con esa llave, o sea, yo no tengo inconveniente con eso, yo lo que quiero es salir de Nicolás Maduro. Ah, bueno, pero quedó María Corina, ¿por qué me voy a poner con una actitud mezquina? Eso no tiene sentido. Ah, que María Corina quiere influir en quienes van a ser candidatos, hermano, si no hay 2024, no hay 2025. Si nosotros no logramos sacar a Maduro ahora, la elección de 2025 se va a convertir en un plebiscito sin ningún tipo de resultado positivo para el país. Y en todo caso, yo reivindico la primaria. Si María Corina ganó en una primaria la candidatura presidencial, yo aspiro a que quienes quieran ser gobernadores o alcaldes o cualquier cargo se sometan a primaria y que lo que diga la primaria sea lo que sea. Y el que, como dicen aquí, el que tenga más saliva, traga más fororo y ya está. Pero, ¿qué quieres? ¿Que te imponga otro? Ah, no, es que María Corina va a imponer a los suyos, yo quiero imponer a los míos. No, hermano, lo impone la gente votando en las primarias. Yo fui candidato a gobernador porque gané una primaria. Olvídate, Carla Angola, que si yo no gano una primaria, llego a ser candidato a gobernador porque yo estaba enfrentado a dos, ¿cómo llamarlos? A un chavismo rojo y a un chavismo azul. Yo estaba enfrentado a eso y lo digo con toda responsabilidad. Ay, bueno, tuve que enfrentar eso y gané la primaria y por eso fui candidato. Ahora, que alguien me hubiera impuesto, eso no hubiera existido nunca jamás en la historia. Entonces, los que quieran ser candidatos, échenle bola, salgan a trabajar. ¿Y salgan a trabajar a hacer qué? ¿A lanzar una candidatura? No, salgan a trabajar a promover
la candidatura de María Corina, que la gente los vea totalmente entregados en el esfuerzo por lograr la liberación de Venezuela. Y ese esfuerzo tiene el nombre hoy, por decisión el 22 de octubre de la gente, de la señora María Corina Machado. ¿Te gusta, no te gusta? No, no me importa, hermano, esa es la realidad. Tú sabes que hay varios comentarios que te dicen, pero es que estos malandros no salen con votos. ¿Qué les dices? Sobre todo aludiendo un poco a lo que tú mencionas como de hacer resistencia. ¿Por qué esta elección o este escenario electoral podría ser una oportunidad para aplicar la resistencia? Mira, yo creo que nosotros tenemos que pensarlo de esa manera. Es decir, yo he visto dictaduras saliendo con votos. Ahora, depende cómo es ese voto. Por eso te digo que la actitud es tan importante, porque si la actitud es la sumisión y es que el régimen va a designar el candidato de la oposición, eso va a bajar el ánimo del elector y eso puede hacer que la gente se abstenga de una manera elevada. O puede ser también que la gente disperse el voto y ambas cosas nos hacen profundo daño. Entonces, yo prefiero confiar en el liderazgo de María Corina Machado, que no es que digo que la dejemos sola a ella y que ella decida, que la acompañemos, que le demos el soporte cálido que necesita, que ella sienta que no solamente cuenta con el pueblo venezolano, sino que cuenta con la dirigencia, que se ha quitado de encima cualquier prejuicio y la ha salido a acompañar para que ella pueda liderar ese cambio político. Yo estoy dispuesto a que eso pase, creo que puede pasar. Mira, te lo digo por mi partido. Lo que yo veo en mi partido de gente enfervorizada en la calle, trabajando, organizando los comanditos, asumimos su lenguaje, asumimos hasta el final, asumimos los comanditos, asumimos los 600K. Primero Justicia, lo digo por el partido en el que milito y estoy yo, está resteado con la candidatura de María Corina. Si todos lo hacemos, estoy seguro que la presión va a incrementarse. Una cosa más, porque quiero recordarle a quienes nos están viendo que si ven la imagen de Juan Pablo oscura es porque se fue la luz ahí en su casa. Por eso es que ya voy a cerrar con esta pregunta. Y la verdad es que mi planteamiento es, ¿por qué aceptar la fecha del 28 si incumple con Barbados e incumple con la Constitución y no son los 6 meses reglamentarios? Bueno, es un asunto que tenemos que discutir. Vamos a discutirlo en el seno de la oposición venezolana a ver cómo reaccionamos frente a eso. Creo que este momento es para eso. Alguien me decía, mira, ¿por qué no hablas con María Corina que se devuelva ya para Caracas a ver si hay reuniones en función de asumir esta nueva realidad que es producto del anuncio que hizo hoy el Consejo Nacional Electoral? Vamos a ver qué dice ella. Pero creo que podemos salir a pelear, pero conscientes de que ya ellos están tomando una decisión y que nosotros sabíamos además que ellos iban a tomar decisiones como estas, todas llenas de falsedades, todas llenas de mentiras, todas llenas de una consulta que es mentira también que se hizo, pero bueno, vamos a ir dándole, reuniéndonos, organizándonos y generando las respuestas que juntos tenemos que generar para enfrentar no solamente el tema de la fecha, sino todo el tema que tú has mencionado de las condiciones que son tan precarias. Por eso yo decía, en el año 2021, señores, este momento no es para participar en esas circunstancias, porque nos van a llevar a una elección sin condiciones para que después Maduro diga que él ganó las gobernaciones y las alcaldías y nos quieran imponer después las condiciones que ellos les dé la gana. Bueno, eso también está pasando, es parte de esta realidad, pero tenemos que asumir lo que está pasando como una situación que hay que estudiar para ir hacia el enfrentamiento de esa situación y lograr un resultado que sea positivo para el país. Todavía, hasta ahora, cuando estamos conversando, todavía no se ha pronunciado María Corina Machado. Por supuesto que cuando lo haga, se los voy a informar de inmediato. Juan Pablo, muchísimas gracias por hacer este primer análisis de esto que sí, surgió a última hora y había que atajarlo de inmediato para describírselo a la gente en los términos reales, que no es esa precisamente la narrativa del régimen. Ellos lo van a querer vender como sea. Una sola cosa para cerrar. Por ahí decía Izarra que el chavismo, si fuera el 28, más bien le van a cobrar al madurismo el haber borrado a Chávez de todas partes y haber roto la leyenda y ahora querer rescatar esa leyenda para ver si logran algo con eso. ¿Cómo lo ves? Eso puede ser parte de esto. Mira, yo te garantizo que hay mucho, pero mucho chavista, pero mucho molesto con Nicolás Maduro. Y creo que es importante el final del programa para darle ánimo a la gente. Señores, tenemos muchas cosas buenas en este momento. El hecho
de que tengamos una candidata electa en una elección como la del 22 de octubre, el hecho de que tengamos a partidos políticos involucrados en su candidatura, el hecho de que tengamos una sociedad consciente de que quiere salir de esto y que haya una inmensa mayoría del país que esté dispuesta a ir a votar para sacar a Maduro, son hechos que auguran una buena posibilidad. Veamos el vaso medio lleno, no veamos el vaso medio vacío. Tenemos la oportunidad de salir de esto y tenemos que actuar con mucha intensidad y con mucha claridad para lograr que podamos llegar a ese 28 o al día electoral con la fuerza suficiente, que la tenemos, para demostrarla en los votos y sacar a Maduro. Por fin, Venezuela merece eso. Son 25 años. 25 años es un cuarto de siglo. Ya es suficiente, ya está bueno. Ya el país quiere salir de esto. Mira, hay un comentario que leí en las redes que decía, así como algunos políticos están pidiendo llegar a un acuerdo político para buscar un sustituto, porque no se ponen todos de acuerdo para apoyarla y para que la habiliten y para ir a inscribirla. Es el mismo esfuerzo. Yo creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo y creo que todos tenemos que saber el riesgo, sacrificio que puede tener, pero hay que hacerlo y llegar hasta el final con María Corina Machado como candidata. Y no olviden que hasta ahora, en lo que va de año, ha habido detenciones arbitrarias, una nueva escalada de persecución, ha habido crímenes de lesa humanidad ratificados en una investigación que continúa en La Haya, desapariciones forzadas, inhabilitación, además ataques a la sociedad civil, a las ONG, todo eso ahora. La ONU fue expulsada de Venezuela y además hoy convocan de manera arbitraria esta elección para el 28 de julio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el país que le da condiciones de igualdad a una candidata opositora para participar y para que el pueblo que quiere votar con transparencia, libertad y justicia pueda hacerlo en el contexto en el que serían estas elecciones del 28 de julio? Lo vamos a seguir analizando. Gracias, Juan Pablo. Ya no te veo, ya la luz nos dejó sin la posibilidad de ver siquiera tu silueta, pero lo valoro mucho que hayas hecho esta transmisión con nosotros. Muchas gracias, Carla, y vamos a vencer a los cobardes el 28 o cuando sea necesario. A esos cobardes los vamos a vencer. Gracias, Juan Pablo. Saludos en casa. Dale, saludos.